Terapia regresiva reconstructiva, un espacio para compartir experiencias sobre el mundo de las regresiones. La prescripción que muestra a tu alma otra forma de entender la vida. Muy buenos días, bienvenidos a este espacio de Una ventana abierta al pasado, un programa donde hablamos sobre el mundo de las regresiones. Tenemos entrevistas, artículos, en fin, muchas cosas que un poco la idea es que cada uno de vosotros conozca un poquito más en profundidad de qué se trata este enfoque terapéutico. Hoy tenemos con nosotros a la doctora Lorena Muñoz, que, bueno, pues para presentarla, ¿qué os diría? Pues lo primero, Lorena es el doctor en medicina y tiene un montón de cosas. Ha hecho también especialistas de posgrados de medicina integral, acupuntura, terapia neural, homeopatía, en fin, no sé, muchísimas cosas. También es maestría en terapia regresiva reconstructiva y tiene una formación también de psicoterapia transpersonal. Bien, pues nada, os presento lo primero a Lorena. Bienvenida, Lorena, ¿cómo estás? Hola, bien, muchas gracias. Muy contenta de participar en tu programa. Qué rico, qué rico. Bueno, también os decía que se me olvidó comentaros, también Lorena es la delegada nuestra de nuestra organización en Pasto. ¿Ok? Bien, pues nada, pues hoy lo que tratamos de hacer va a ser una entrevista cortita, Lore. Es una entrevista como de 15 minutos que vamos a tener, entonces como siempre vamos pillados en los tiempos para que podamos hablar lo máximo posible y que le pueda interesar lo mejor posible a toda la gente. Bien, entonces la primera de todas ellas es, lo primero, la pregunta obligada es cómo una persona con una formación alópata, o sea, de la especialidad de la medicina tradicional, entra en el mundo de la TRR. ¿Qué te lleva a meterte a estudiar en su momento la terapia regresiva reconstructiva? Pues mira, Luis, digamos que en mi vida profesional hemos pasado por varias etapas. Entonces pasé primero por la etapa alópata, totalmente alópata, y después llego al mundo de la medicina integrativa, en donde la parte emocional y mental del paciente es fundamental para el manejo. Desde la homeopatía trabajamos mucho los síntomas mentales y emocionales y desde ahí se trabaja muchísimo al paciente. Pero de todas formas uno empieza a ver que el paciente mejora con el medicamento homeopático, pero llega un punto en que a veces se regresa o hay momentos de la vida que es muy difícil manejarlo porque hay un gran evento, un gran acontecimiento que ha generado es un factor estresor para el paciente que le genera una alteración en su vida y rompe su vida normal y empieza la enfermedad. Es desde ahí donde me empecé a interesar y por eso me meto un poco al mundo de la psicoterapia transpersonal. Muchas gracias, muy contenta de participar desde esa mirada empiezo a ver la TRR como un objetivo. Primero, personal, porque digamos que lo primero que empecé a ver es que tenía que trabajarme yo misma para poder trabajar al resto de los pacientes y poder entender un poco desde dónde viene la enfermedad, desde la parte emocional y mental. Entonces, lo que pasó en mi vida fue que esa primera experiencia como psicoterapia transpersonal fue llevarme a pensar que muchos de los aspectos de mí que no me estaban gustando, que me estaban faltando, los quería trabajar desde la terapia regresiva reconstructiva. Es así como yo ingreso como paciente de terapia regresiva. Ajá. Oye, ¿y nos podrías contar algún caso de los que tienes tú en tu consulta, de los que constantemente te entran, pero que hayas trabajado desde el enfoque de la TRR, aunque lógicamente se haya integrado con otras especialidades y otros conocimientos que tienes? Claro que sí, es precisamente una paciente que me llamó mucho la atención. Es una paciente con una cistitis intersticial de muchos años de evolución, 25 años de evolución, manejada con un montón de cosas que yo la manejaba con homeopatía y con terapia neural y acupuntura. Le iba muy bien, pero la paciente volvía y tenía episodios. Y cuando empiezo a hacer terapia regresiva reconstructiva, en la primera sesión ella llega a un abuso
a los 5 años, que ella ni siquiera lo había mencionado nunca en su consulta. Empezamos a trabajar sobre ese abuso y ella logra tener, pues, estar perfectamente. Después se quita totalmente la cistitis intersticial. Nunca más volvió a tener episodios de dolor como tenía después de haberse trabajado con TRR. Y hace poquito vuelve, di tú 3 meses, vuelve y me dice, otra vez tengo la cistitis. Entonces le digo yo, ¿qué pasó? Me estoy sintiendo abusada. O sea, ya la paciente logra reconocer qué es lo que le pasa. Entonces le digo, y si ya sabes qué es lo que pasa, ¿por qué bien? Porque necesito hablarlo, sencillamente necesito hablar. Entonces este es un caso que me ha sorprendido mucho y que es de los que quiero contarles. Claro. Oye, ¿y cómo verías, o sea, cuáles son los beneficios con tus pacientes que tú encuentras trabajando con ellos con la terapia regresiva reconstructiva? Exactamente esto que les menciono con esta paciente, que fue muy claro, pero eso es lo que pasa, que es llegar al punto donde se ha generado la enfermedad. Y eso es muy bonito. Por ejemplo, en pacientes con cáncer, poder llegar a encontrar la emoción que ha desencadenado la terapia, la enfermedad, es muy lindo. Yo soy una enamorada del escenario intrabody, porque para nosotros los médicos es hermoso ver cómo el paciente le describe dónde inicia su enfermedad y poder ayudarle al paciente a resolver mucho de ese tipo de cosas. Ujú. Y en general, ¿cuáles son los cambios que tú ves en tus pacientes? Una mejoría significativa, permanente, y que el paciente logra mismo reconocer cuál es el factor que le está generando su enfermedad. Y desde ahí lo que puede hacer es sencilla, es lo que se dice, realmente es una reconstrucción de vida. O sea, el paciente logra reconstruir y hacer que sus patrones sean nuevamente unos patrones mucho más sanos. Y relacionarse con su pareja, con su familia, muchísimo mejor desde la sanidad. Ujú. ¿Y cómo se maneja esos dos tipos de medicinas? O sea, la medicina alópata, conjuntándola con este tipo de trabajos que hacemos nosotros de la terapia regresiva reconstructiva. Mira, ¿qué es lo que hago yo? Yo hago una consulta, siempre hago una historia clínica que la he fusionado entre la historia que nos enseña la terapia regresiva reconstructiva, que nos enseñaste tú, y otra, la terapia la historia clínica que nos enseña la homeopatía, que es una historia muy completa, que es una historia de vida, casi como reconstruir lo que ha vivido el paciente. Y desde ahí le doy las opciones al paciente para que empiece a trabajar la línea con un medicamento homeopático, y ha sido muy lindo combinarlo con la terapia regresiva reconstructiva, porque mira que yo encuentro en el patrón de supervivencia o en la emoción oculta el principal signo o síntoma, y desde ahí también trabajo el medicamento homeopático. Entonces es así como yo la combino. Ujú. Y cómo, mira, tú que eres una mujer que eres mamá, que tienes dos bebés preciosos, dos hijas bien bonitas, tú sabes de la importancia que tiene el trabajo precisamente de lo que son la etapa intrauterina, o sea, todo el ciclo ese de los 9 meses de vida del embarazo, lo importante que es para una mujer, bueno, para una mujer, para una pareja que van a tener hijos. Desde ese punto de vista y como tú lo has vivido desde los dos lados, primero como mamá y después como profesional del mundo de la psicoterapia, y has podido experimentar todo eso, ¿tú qué le dirías a las personas que se están planteando en algún momento poder tener un hijo? ¿Qué planteamientos les harías tú de qué tendrían que tener? Es más, yo tengo las dos experiencias. Tengo mi primera hija que tiene 7 años, que nació desde como nacen todos los bebés, o sea, sin mucha preparación. Y mi otra hija que tiene 1 año, 6 meses, que ya vivió la terapia regresiva reconstructiva. Digamos, tengo la bonita experiencia y tenemos la bonita experiencia con mi esposo, que pudimos hacer un intrabody y poderla ver in útero, tener el contacto con ella, que nos contara cómo se quería llamar, por ejemplo. Ha sido muy lindo, o sea, fue un trabajo muy bonito, fue prepararme muy lindo. Era una niña que no estaba planeada,
no lo habíamos planeado mucho, pero desde todo lo que conocí desde la terapia regresiva reconstructiva y con toda esta vivencia, fue hermosísimo tenerla y el proceso de evolución, de nacimiento, del parto, de lo que ha sido estos meses, este año pues con Manuela ha sido muy bonito. Entonces yo lo que les puedo decir es que para todas las mamás, todos los que quieran tener un hijo, pudieran tener esta experiencia sería lindísimo. Y todo lo que podríamos prevenir de malas relaciones entre padres e hijos con la terapia regresiva reconstructiva. Es muy lindo poderse contactar desde la barriga y hay que aprovechar esos meses porque desde ahí empieza el trabajo con los hijos. Oye, y ¿cómo vives tú también? Hay otra historia que es la clásica polémica que se da entre muchos médicos alópatas con la medicina convencional, tradicional, que están ahí encerrados en sus esquemas y que se niegan a admitir pues que otros médicos, otros compañeros de profesión puedan trabajar en otras muchas cosas que en definitiva lo único que importa es ayudar al paciente a sanar su vida, ¿no? No importa por el camino que sea, ¿no? Y que se puedan integrar diferentes enfoques de trabajo que son, como yo siempre digo, buenas compañeras de viaje, ¿no? Pero tú sabes que hay muchos profesionales que hay como una reticencia a todo eso. ¿Tú por qué crees que hay tantas resistencias por parte de algunos sectores? No digo todos, evidentemente, pero sí por parte de algunos sectores de la medicina alópata para abrirse a incorporar otras cosas que puedan ayudar al paciente. Bueno, mira, de eso también, desde que yo empecé, que llevo 13 años de experiencia, digamos que el tema hace 13 años era mucho más terrible, o sea, hacer medicina integrativa era terrible, estabas desplazado como de los profesionales médicos, como que estabas haciendo esoterismo, brujería, quién sabe qué yo, ¿no? Pero en este momento ya es otra cosa. Ya estamos pasando a un plano mucho más de la parte científica, estamos siendo más respetados. Si uno hace las cosas bien, el médico alópata se está dando cuenta que nosotros como médicos integrativos y desde lo emocional y lo mental somos totalmente necesarios en el proceso de evolución del paciente y están totalmente, ya muchísimos están muy conscientes de que eso es importante y es muy valioso en el paciente, ya porque el paciente también lo está pidiendo. Yo pienso que los que están en contra es un poco por falta de desconocimiento. O sea, de conocimiento, es desconocimiento lo que les está generando eso. Si no conocen lo que hacemos, si no conocen con qué estructura y con qué clase de formación lo hacemos, pues por eso nos rechazan. Pero ya saben, en este medio, por ejemplo, en este medio ya saben que estamos estudiando igual que ellos, que somos especialistas, que nos demoramos una muy buena cantidad de tiempo estudiando y que tenemos unas bases científicas en que apoyar lo que estamos diciendo y lo que hacemos con el paciente. Sí, claro, afortunadamente, como tú dices, eso sí que se ve. Yo sí que he visto esta evolución, gracias a Dios, en los últimos 15 años, no sé, porque anteriormente, yo por ejemplo, yo recuerdo cuando daba cursos hace 30 años y no había absolutamente ningún médico en cursos de estos, ¿no? Hoy cada vez es más, al revés. Hoy en día hay más médicos que psicólogos en los cursos que yo doy, ¿no? Y además en las especialidades tan interesantes como son pues las especialidades que tienen que ver con el bebé, ¿no? De esas personas están ahí y los psiquiatras, cada vez están viniendo más psiquiatras a cursos, están viniendo más médicos de todas las especialidades y esto es maravilloso porque te vas dando cuenta que realmente se va abriendo más a este mundo y que ven, como tú decías antes, que no es una cosa de magia, de esoterismo, de brujería, ni nada de eso, sino es una parte científica, tan científica como la otra y en definitiva, como yo te decía, al final lo único que buscamos es ayudar para que el paciente sane. Este es el único objetivo que cualquier terapeuta tendría que tener en el mundo, o sea, no importa cuál sea su especialidad. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno que cada vez más gente se van abriendo a eso. Oye, para terminar, yo te haría una pregunta y es, ¿qué les dirías tú a la gente para que pudiesen hacer terapia regresiva reconstructiva? Porque mucha gente normalmente, lamentablemente, desde mi punto de vista,
la gente que acude a terapia es porque ya necesita, tiene un daño ya metido que ya no puede más, como que se ha derrumbado y es cuando va a pedir ayuda, ¿no? Como dicen, te acuerdas de Santa Bárbara cuando truena nada más. Pero, sin embargo, tú sabes perfectamente que la TRR es una terapia preventiva para muchas cosas y que el mundo entero, o sea, todo el mundo como mínimo, una vez en nuestra vida tendríamos que pasar por ahí para hacer una recapitulación de esa historia de vida y poder sanar un poquito más. Entonces, ¿tú qué les dirías desde tu enfoque, desde tu experiencia, desde tu profesión a la gente para que se les quitase el miedo, que esto no es nada, ninguna cosa rara, ni ocultista, ni religioso, ni nada de esto, y que pudiesen acercarse a solicitar ayuda para sanar sus heridas del alma a través de esta terapia? Yo lo que les digo yo siempre a mis pacientes, lo que les pienso enseñar yo a mis hijas y lo que he tratado de enseñarle, por ejemplo, a mis sobrinas que están muy cerca a mí, y a los adolescentes, a los papás que veo yo en consulta, siempre les digo que uno debería de darle dos cosas a los hijos. Uno, pues el del estudio, que siempre uno dice el qué hacer en la vida, y hacer terapia regresiva reconstructiva. ¿Por qué? Porque eso te mejora cómo te relacionas con todo, con todos los aspectos, con tu trabajo, con tu familia, contigo mismo, como mamá, como hijo, como esposo. Todos tenemos los traumas, los dolores del alma, unos más y otros menos, pero eso influye en nuestro desarrollo de vida. Y eso también, el hacer terapia regresiva reconstructiva, hace que cambien muchísimas cosas en la forma de relacionarse. Entonces, yo pienso que eso es una de las cosas que yo le decía el otro día a mi esposo, no sé si la estaremos embarrando o no con esto que estamos haciendo con nuestras hijas, pero hay que enseñarles que tienen una forma de sanarse, que es la terapia regresiva reconstructiva. Muy bien, pues Lore, pues muchísimas gracias por tu participación, gracias por estar aquí, te mando un abrazo muy fuerte y a todos los que estáis aquí con nosotros, pues agradeceros también que estéis aquí y seguimos, nos vemos en la próxima entrevista que tengamos. Hasta pronto, ser felices todos. Bye. Muchas gracias. Un abrazo. Chao.